Danilo Ahumada para conversar esta mañana con la voz de los que sobran. Bienvenido, Danilo, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. hola Ale, ¿cómo están? Buenos días. Buenos ¿Me días, qué escuchan bueno bien? tenerte. Sí, No Sí, los veo, perfectamente. entonces Sí, ¿en perfecto. los veo serio? en un cuadrito. Ah, Sí, Ya. no, pero por el cuadrito veo la mitad de Daniel en la pantalla, pero los veo, pero los escucho. ¿Cómo están? solo la mitad está Bien. acá, la Ay, otra sí, mitad está ay, sí, en otra. sí, pero los Oye, escucho perfecto y estaba escuchando ahí los comentarios sobre la primera parte, que tiene mucho que ver obviamente con la vulneración a la libertad de expresión. Absolutamente. exacto, totalmente de acuerdo contigo. Danos tu opinión sobre lo que estábamos conversando. Me parece que sería súper bueno escucharte, Danilo. Sí, bueno, yo creo que el tema, hay un problema de crisis importante en la institucionalidad de la democracia chilena y obviamente la libertad de expresión, la vulneración grave a la libertad de expresión en el último tiempo demuestra aquello. Una justicia que efectivamente hoy día no llega a todos los sectores. Nosotros estamos trabajando directamente hoy día con la Corte Suprema, tuvimos una reunión la semana pasada con el presidente de la Corte Suprema y con el fiscal nacional además para señalarle que sentíamos que había cierto grado de impunidad frente a las diferentes denuncias que hemos hecho desde no solamente del Colegio Periodista, con organizaciones de derechos humanos, de los más de 300 sucesos que tenemos, le decimos sucesos porque son de varias índoles, que han afectado, que han restringido la labor de la prensa a partir de octubre del 2019. Entonces, Más de yo creo que todo lo que 300. ¿Qué, más de 300 casos que no, wow. claro, son 300. Estos son los datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación, con que nosotros trabajamos de manera bien cercana, pero son todos los casos en el fondo, cuando hay uso, por ejemplo, indiscriminado de gas pimienta, cuando hay detenciones, casos de tortura, todos los casos que hemos ido registrando. Si solo piensen un dato, nosotros los viernes activamos los veedores de libertad de expresión, hoy día estaba más tranquilo por el tema de la cuarentena, pero por lo menos tenemos unos 4 o 5 entre periodistas, comunicadores, gráficos que son detenidos y hoy día la práctica ha ido cambiando. Hoy día la práctica es que se formalizan. Antes como que te detenían y te soltaban, digámoslo así, durante la jornada y ahora se ha ido como institucionalizando la idea de la formalización y por lo tanto hemos tenido muchos casos de formalización, pero además lo que nos preocupa y lo que le manifestábamos al fiscal nacional, casos donde se han aplicado medidas cautelares bastante irrisorias, por ejemplo en el caso del colega Daniel Abe, que no se podía acercar a la Plaza de Dignidad, salvo que estuviera con una credencial y con una cámara, algo que demostrara efectivamente que era periodista. Entonces, está bien complejo el panorama y por eso que estas reuniones, nos juntamos también con Qué el bueno. ministro Veloria y Danilo, le podemos contar cuáles fueron eso. esa reunión que fue... Justo te iba a preguntar eso. Bueno, Daniel Lavé, que trabaja en La Voz de los que Sobran, así que le mandamos un cariño, siempre está escuchando el programa en las mañanas. Oye, ¿y qué pasó con estas reuniones? Pues, ¿cuáles fueron las respuestas de la autoridad? Porque es claro que hay impunidad a estos ataques tan directos a la prensa, ¿no? Lo hemos visto cómo tratan a Sí. muchos periodistas, mujeres y hombres, ¿verdad? Que los suben de manera violenta, los fotógrafos que también a veces sienten que les disparan directamente. ¿Te acuerdas cuando conversamos con Nicole Kram y nos dijo eso ahí en nuestra maravillosa alma mater, Universidad de Playa Ancha? El dirigido, claro, sí, ahí cuando nos encontramos fue una de las últimas actividades presenciales que pudimos tener. Sí, Sí, increíble. sí. No, claro, hay una acción focalizada hacia la prensa. Esto no es que uno iba corriendo y te pillaron, sino que hay acciones, la mayoría, bueno, yo también fui detenido el 1 de mayo del año pasado y me detuvieron con cámara en mano, formalizado, pasé la noche en el calabozo. Este es un caso dentro de esos 300 casos que les comentábamos. Pero en la situación puntual, nosotros, esto es una cadena de cosas, como que el tema de la vulneración a la libertad de expresión se expresa desde, por ejemplo, la alta concentración de medios de comunicación en Chile, Claro. que no permite un pluralismo concreto, y esto ha sido evacuado por informes del relator de libertad de expresión, etcétera, en algún minuto. Edison Lanza, ahora está Pedro Vaca, que con quien también vamos a tener una reunión próximamente para denunciar todo lo que está sucediendo en Chile, porque es un cúmulo de cosas que han ido sucediendo. Primero, las acciones reiteradas de censura de parte del gobierno a través de estos llamados por teléfono, pero no solamente los llamados por teléfono, sino que cuando los ministros de Estado enjuician públicamente a los medios de comunicación y prácticamente le piden explicaciones, que revisen sus líneas editoriales, Sí. como lo que pasó con la periodista Yanna Musa, o cuando el mismo ministro del Olio
hace una crítica hacia la posible entrevista, bueno, hacia la entrevista del comandante Ramiro, el subsecretario habla de la posible entrevista, en este caso de Héctor Yaitul, a propósito del atentado, la emboscada en la provincia de Arauco hacia el equipo TVN. Entonces se va juntando una serie de elementos, y lo que fue más complejo estas últimas 2 semanas es el tema de espionaje que aparece del mundo militar, y donde el gobierno y el ejército han mantenido absoluto silencio. Un cobarde. Entonces, silencio. Frente a todo, exacto, tal como tú lo dices, Daniel, tal cual. Entonces, con todos estos elementos, más estas 300 agresiones a la prensa que se suman, entonces dijimos, bueno, aquí algo está sucediendo, no habíamos tenido esta cifra desde la dictadura, por eso que es tan complejo, y hay una naturalización también de los protocolos de Carabineros. Entonces fuimos y pedimos reunión a los 3 poderes del Estado. Nos juntamos con el ministro del Olio, con la subsecretaria Martorell de Prevención del Delito, también nos juntamos con el presidente de la Corte Suprema y con el fiscal Jorge Abot, y la próxima semana tenemos una reunión ya agendada con la presidenta del Senado. Estamos también trabajando en distintas comisiones laborales, para poder denunciar que cada vez que detienen un periodista o comunicador también se restringe el derecho al trabajo, comisiones investigadoras precisamente por la vulneración a la libertad de expresión, y ya estamos trabajando fuertemente a través de unos seminarios y unos foros que vamos a hacer con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya solicitamos la reunión oficial con el relator de libertad de expresión, como les comentaba. Ahora, ¿qué nos dijo el ministro del Olio? ¿Sí? Eso, ¿qué les dijo? ¿Sí? Que estaba muy preocupado. Nosotros quedamos con que primero nos señaló que él respetaba y valoraba, y obvio, por supuesto el gobierno defendía la libertad de expresión en todos sus ámbitos. Nosotros le rebatimos con toda esta información que no era así. Obviamente tenemos pruebas, son concretas las pruebas de cómo se ha vulnerado la libertad de expresión. Dijo desconocer el llamado por teléfono de la jefe de gabinete al dueño de la red. En ese tema no nos podemos pronunciar porque no era un tema que él conociera, pero además se genera una situación bastante compleja. Fuimos con Mauricio Weigel a la reunión, precisamente a propósito del espionaje del mundo militar, para decirle que el gobierno tenía que pronunciarse, no se podía quedar callado frente a una situación tan grave como, además, con tema de mentiras de por medio. Ustedes saben todo el tema de que se coloca una espía, se inventa una espía peruana que no existe, finalmente son intervenidos los teléfonos de Mauricio, y ahora aparecen 5 periodistas más, entre ellos Javier Rebolledo, el mismo Santiago Pavlovich, que por lo demás hoy día nos vamos a juntar con estos periodistas, con la mayoría de ellos, para tener una reunión para ver cuáles son las acciones judiciales que podemos hacer, porque necesitamos denunciar esto, hay que pararlo de alguna manera. Bueno, y por otro lado, que fue como lo más complejo, que nosotros le preguntamos, obviamente, por los protocolos. Justo ese día, el día anterior había sido el Día del Joven Combatiente, y había llegado un balín de goma, en este caso, a la secretaria del Colegio Metropolitano, del Colegio Periodista. En su casa, en la Villa Francia. En su casa, claro. Porque ella, recuerden que nosotros, para protegernos, tuvimos que levantar un equipo de veedores. Son periodistas colegiados que estamos en las calles, y que están en las calles precisamente para resguardar que el ejercicio de la prensa se pueda realizar con normalidad, y en el caso que haya detenciones se activa toda nuestra red. Trabajamos con CODEPU, con el Observatorio de Derechos Humanos, y de tal manera que empezamos a activarnos. Esto es de todos los viernes. De otra, claro. No quedó de otra, y eso es impresentable. Entonces, tema de los protocolos, nosotros le decíamos a la subsecretaria Martorell que nos preocupaban los protocolos, porque ella decía que los protocolos estaban validados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que puede ser cierto, pero que los protocolos no se llevaban a efecto. De hecho, muchas veces existieron vulneraciones. Recuerden que habían imágenes donde le pedían a algunos camarógrafos, gráficos, que entregaran las imágenes cuando habían sido detenidos al interior de un carro policial, y eso no corresponde, no hay ningún protocolo que lo diga, porque la entrega de imágenes son precisamente a partir de un proceso y de una solicitud que haga el Ministerio Público en un marco de una investigación. Pero a priori Carabineros no te puede quitar tus equipos, y tampoco te puede quitar las imágenes, además de las últimas agresiones de colegas que acusaron tortura dentro de los carros policiales. Y tenemos un caso muy emblemático en Arica, que ya va avanzando por lo menos, es sobre una denuncia sobre tortura y también abuso sexual dentro de una comisión. Sí, yo me acuerdo de ese caso también. Oye, Danilo, sí, fue un caso emblemático y ahora ha ido avanzando. Sí, te puedo preguntar porque, mira, tú has mostrado un poco la crisis que hay, lo comenzaste diciendo, la crisis institucional, en muchos frentes, pero también en el frente que ustedes ven, que el mundo de las comunicaciones, ¿cierto? La vulneración de los medios, la falta de pluralismo. Pero perdona, yo soy abogado, Danilo, y me quedo en algunas cosas. No entiendo lo que me dijiste respecto de que Daniel Lavé no se puede acercar a la Plaza Dignidad sin credencial o elementos periodísticos. A ver, perdona, pero es que eso es absurdo. A ver, Danilo,
como abogado, me juego la vida. O sea, no te pueden decir que no te puedes acercar a un lugar porque tú no le hiciste daño a un lugar. A un lugar tú no le haces daño. Tú cuando te restringen ir a algún... Es porque tú puedes... miren, usted no se puede acercar, no sé, al metro porque usted está acusado de quemar el metro, no sé qué. ¿Me entiende? O no se puede acercar a tal persona. No, porque usted le hizo daño o hay fundadas, no sé, ya. Pero no se acerque a Plaza Dignidad. ¿Qué es eso? Uno. Dos. Se puede acercar con credencial. Perdón, yo soy periodista, yo veré si uso credencial o no. O sea, eso es resorte mío, ver si yo en qué calidad voy. Pero a mí también me la pidieron, pues a mí misma también me la pidieron. No, por eso te digo, pero un juez, no, está bien. Eso puede ser la inoperancia de un carabinero. Pero un juez decretó que no se puede... Por eso apelamos a esa medida cautelar, porque nos parecía irrisoria. Es irrisoria, es absurda, estúpida. Pero ¿cómo te pueden pedir? No, qué increíble. O sea, un juez de la República dice, usted como periodista no se puede acercar a Plaza Dignidad si no lleva credencial. O sea, si yo... es que tengo que pasar por ahí por la micro. No Imagínate, puede. Toma un taxi y va a irse por otro camino. No puede caminar por ahí. Claro. Pero es que es lo más absurdo. ¿Qué juez hizo eso? ¿Qué dijo la Corte? Danilo, perdona, estoy sorprendidísimo. Sí. Mira, yo no sé qué siguió el caso, pero la medida cautelar fue tal como te la estoy contando. Daniel, y ahí, le voy a preguntar a Daniel de aquí. Pregúntale a Daniel cómo va su causa. Pero era insólito, por eso que además nosotros decíamos cuál es el criterio. De hecho, yo puedo estar con credencial, y hoy día con credencial a la prensa la detiene. Hay 500 videos que muestran eso. Claro, entonces, ¿cuál es el criterio? Si vamos a dejar el criterio carabinero, obviamente no estamos de acuerdo, porque el criterio carabinero no tiene al momento de tener un periodista, un comunicador. Además, esos son los elementos que nosotros le fuimos a presentar precisamente al fiscal nacional, de tal manera de que sentíamos que había cierto, porque además no avanzan nuestras causas. Eso te iba a decir, nosotros tenemos recursos. Perdona que te interrumpa, Danilo. Tú dijiste además que los estaban formalizando. ¿Por qué cresta los formalizan? A un periodista. Bueno, a mí yo te puedo hablar por mí. A mí me formalizaron por desórdenes graves y por infringir el Código Sanitario el 1 de mayo y fue querellado por el intendente de Valparaíso, se querelló contra mí. Pero tú eres periodista. Y te gasearon. ¿Y qué pasó ahí después con tu causa? Hay dos causas que yo tengo, por lo menos. La primera es cuando nos gasearon con gas pimienta. Yo trabajo en el UPLA TV, en el canal de televisión de la UPLA, y cuando estábamos haciendo un registro de una movilización en marzo, nos gasean directamente a mí y al camarógrafo, y la universidad en este caso, que actuó muy bien, y yo le agradezco a la universidad esa acción, puso una querella contra Carabineros. Tuvimos que ir a declarar, y además teníamos las imágenes porque estábamos grabando, entonces tenemos las imágenes claras de quiénes son los carabineros que nos gasearon. Entonces, y que fue súper complejo, porque ustedes se producen quemaduras, tuvimos quemadura en primer grado, etc. Entonces, eso nos llamaron la PDI, y fuimos a declarar, mandamos las fotos, los videos, las imágenes, y no sabemos nada de ese procedimiento. Esto fue en marzo del año pasado. Y en el caso de la detención del 1 de mayo, que yo me encontraba con cámara, de hecho el registro, a mí mi detención se declaró ilegal. Pasé toda la noche porque nosotros nos detuvieron a las 11 de la mañana y nos formalizaron como a la 1 de la tarde del día siguiente. Entre medio nos cambiaron de comisaría en un carro policial esposado y todo lo que implica. Nos cambiaron de comisaría a una comisaría. Yo estoy en Valparaíso, estábamos en el centro, nos trasladaron a una comisaría de el Cerro Florida, donde ahí nos distribuyeron a 5 detenidos de manera... Porque además muchos salieron en libertad, ese día detuvieron a otros gráficos de medios y los soltaron durante el día, pero el criterio que se aplicó hacia mí fue que yo estaba procesado, no sé cómo se llamará la palabra jurídica, pero por desórdenes graves y por infringir el protocolo del COVID-19. Oye, me respondió Daniel. No, pero dame un segundo, quiero saber lo que pasa. Dame un segundo, porque en el fondo ya, ¿y qué pasó con tu causa? En esa causa que tú estabas haciendo tu pega, y no entiendo cómo un fiscal se compra lo que le dice Carabineros para formalizarte, le haber dicho, esto está malo, para afuera, no lo formalizo. ¿Cómo va a decir ese fiscal? Lo que pasa es que ahí aparece el Estado querellándose, entonces aparece el abogado del intendente Jorge Martínez de Valparaíso solicitando una querella contra nosotros y nos formalizan, nos dan un plazo de investigación, y el 1 de marzo recién termina el caso, donde se señala que no hay más pruebas, por lo tanto no va a seguir la investigación, pero jamás el intendente de Valparaíso pidió disculpas públicas, obviamente, porque además la jueza dijo que había una detención ilegal. Fue detención ilegal, pero sin embargo se podía. Yo de hecho le pregunto por mi ignorancia jurídica, le digo, pero ¿por qué me van a formalizar si ya se decretó que mi detención fue ilegal? Y me dijo que eran
carriles distintos y que efectivamente eso no implicaba que no se hubiese cometido un delito, por lo tanto se tenía que investigar y bueno, la investigación terminó el primero de marzo por ahí, donde no se prosiguió porque no habían informaciones y no habían datos, y además estaban todos los videos, las imágenes de los otros colegas de medios que se demostraba que me habían detenido de manera arbitraria, cumpliendo mis labores. Yo estaba grabando. ¿Tú entiendes, Danilo, que eso es amedrentamiento puro y duro? Pero por supuesto, pues si por algo Danilo está ahí... No, por eso lo digo, o sea, oye, Daniel Lavé respondió también, dice que le rechazaron una apelación a la medida cautelar, así que no se ha bajado todavía, continúa, no me puedo acercar a manifestarme dignidad, solo a trabajar. Pero fue trabajando que me detuvieron y formalizaron. Tal cual. Ahí, así está. Hassan, ¿tú tienes algo que decir? Así está. Este ¿no? Mundo está, pero los tribunales van a tener que responder también de alguna u otra forma con modificaciones de sus criterios. Oye, a mí me interesa mucho que este tema quede súper claro en el sentido de que finalmente lo que estamos mostrando es el otro periodismo, ese periodismo que no está en los medios hegemónicos y que hace la pega, pero así la tenemos que hacer. Es para que usted también sepa en su casa, porque a veces nos preguntan, oye, ¿por qué no sé qué? No muestran la realidad, que los periodistas no sé qué, no sé cuánto. Bueno, mira, es lo que nos enfrentamos. Estamos hablando con el presidente del Colegio de Periodistas y él tuvo que sufrir en carne propia la discriminación, igual que nuestros periodistas cuando salen a la calle, igual que lo de los medios alternativos en general. Danilo, una reflexión final como para ir cerrando ya en todo esto que estamos viendo, que estamos viviendo y que sabemos que no es justo también, ¿no? Pero tenemos mucha esperanza en este proceso que está abierto, que es el proceso constituyente. Sí, mira, yo antes de decir solamente que hay otra acción de discriminación que es muy grave, que nosotros ahora estamos pensando, evaluando con CODEPU presentar una acción judicial contra el gobierno, porque la subsecretaria de Prevención del Delito, el mismo día que nos reunimos con ella, se determina, nosotros durante un año, ustedes saben que los salvoconductos se entregan a los medios de comunicación, porque son, entonces... pero hay varios periodistas que la precarización de los periodistas, o sea, es como algo que pasa mucho, que alguien que hace una peguita y boletea hacia un medio extranjero, saca fotografías, corresponsal, y no está relacionado directamente con un medio de comunicación. Claro. Bueno, en un minuto nosotros solicitábamos los salvoconductos, los colegas, no solamente periodistas, camarógrafos, gráficos que trabajaban en medios independientes, nos mandaban las listas y las listas se validaban desde Carabineros y los colegas podían trabajar a partir de ese salvoconducto. A partir de esa reunión que tuvimos con el ministro Belolio, donde le señalamos directamente los que estábamos ahí que en Chile se estaban vulnerando los derechos humanos y la libertad de expresión y y le pedíamos un pronunciamiento claro al gobierno, de tal manera que si se había tenido un pronunciamiento tan claro, una querella criminal contra el atentado de TVN y nosotros solidarizamos y estuvimos fraternizando con los colegas, también tuviera la misma vehemencia y la misma acción para defender la libertad de expresión en todos sus niveles. Espionaje, agresión a la prensa, etcétera. Eso fue lo que nosotros le fuimos a pedir al gobierno chileno, porque además hay otros problemas. Fíjense que también está el tema de la ley de transparencia, hay denuncia al MinSal por no entrega de información concreta en los tiempos. El CIPER ha denunciado un montón de veces al MinSal. Por otro lado, se entrega la ley, el avisaje estatal, que son recursos públicos, que no sabemos a qué medios de comunicación llegan. O sea, hay un problema institucional en las comunicaciones grave. No tenemos regulación. Y una de las medidas que se aplica después de esa reunión es precisamente que todos estos comunicadores independientes, que no están relacionados con una empresa, etcétera, ya no tienen más ese salvoconducto, incorporan un nuevo elemento que se agregan, además de estos salvoconductos colectivos, la credencial del colegio de periodistas, además tenemos que portar el título universitario, que le dijimos que era una tontera, porque ¿cómo vamos a andar con el título universitario bajo el brazo cuando la credencial nos acredita como periodistas colegiados y para colegiarnos tuvimos que entregar nuestro título, etcétera? Lo que hace, o sea, es una desinformación completa. Y frente a esta desprotección, sobre todo en regiones, porque la vemos en regiones donde periodistas que hoy día nos dicen no podemos salir a grabar, hemos perdido fuentes laborales, porque no tenemos ni la credencial, porque no todos están colegiados, obviamente, por un cupo, se entiende que es un tema voluntario, y los otros que no están vinculados a medios de comunicación formales, entonces no pueden hoy día trabajar y ejercer, y nosotros sentimos que ahí se atenta, obviamente, contra la libertad de expresión, el derecho a la información, y estamos analizando acciones judiciales. Y finalmente lo que me decía la Ale, que es el camino que nosotros estamos viendo, porque estamos hoy día en un proceso de defensa de la libertad de expresión, pero además estamos avanzando, hemos firmado un convenio
con más de 120 más o menos candidatos y candidatas constituyentes, que estamos trabajando ahí, viendo cómo lo vamos desarrollando para poder levantar, y lo habíamos hablado una vez con Daniel también, me acuerdo, del derecho a la comunicación en la nueva Constitución como un gran paraguas que proteja la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, y avanzar hacia un sistema, una ley orgánica de comunicaciones que permita el pluralismo en primer lugar y que se consagre de manera eficiente la libertad de expresión y el derecho a la información en la nueva Constitución. Así que hemos tenido harto trabajo desde el punto de vista de la defensa, pero también avanzando hacia, opinando y siendo parte de la agenda política, que es lo que nos importa, a través del bloque por el derecho a la comunicación, que son universidades, medios de comunicación, que estamos ahí trabajando de manera colectiva para instalar la demanda del derecho a la comunicación en la nueva Constitución. Así que ahí hemos estado. Muchas gracias, Danilo, por ese trabajo que están haciendo, y vamos a seguir pendientes, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión en todos sus aspectos, ¿verdad?, defendiéndola hasta el final. Gracias, Danilo. Un abrazo, Danilo Humada, presidente del Colegio de Periodistas. Chao, que estén muy bien. Nos vamos a ir a una pausa muy cortita aquí en La Voz de los que